Hola, nuevamente nos encontramos en esta clase en donde vamos a ver, nos vamos a insertar un poco más profundamente en lo que es la investigación cuantitativa en sí. Ya en la clase anterior vimos las generalidades y ahora vamos a ver cómo se plantea un problema en investigación cuantitativa. Así que los invito a que puedan escuchar esta clase. Como organizador avanzado tenemos acá que vamos a ver estos 4 temas generales de la clase para que ustedes puedan ir ya pensando en alguna problemática de cuidado de acuerdo a los temas de investigación que tienen sus docentes en los grupos que están depositados en el aula virtual. Lo primero que vamos a ver cómo se delimita el problema de investigación y qué aspectos involucra el problema de investigación o este paso dentro de las primeras fases de la investigación. Vamos a ver cómo se establece el objetivo general y específico, qué es lo que es la justificación y la viabilidad de la información para poder realizar un proyecto de investigación. Y vamos a definir las variables, que en este caso van a ser solamente la variable primaria y la variable secundaria. Así que les invito a interiorizarse. Los resultados de aprendizaje que guían a la clase son los mismos de la asignatura. Mayormente en el resultado de aprendizaje número 1, que es integrar los saberes de la investigación, en donde vamos a considerar los criterios éticos y legales para proponer las mejoras de los cuidados, en beneficio de las familias, personas y comunidades. En esta diapositiva estamos recordando lo que son las fases del proyecto o del proceso de investigación cuantitativa. Espero que recuerden que son 5 fases en donde nosotros en esta asignatura vamos a llegar hasta la fase de planificación y esperamos de que en la fase empírica e interpretativa y de difusión lo puedan realizar en el proyecto número 1 y el proyecto número 2 que continúa el próximo año. Entonces, recordando las primeras fases, nosotros vamos a ver primero lo que es la formulación y delimitación del problema, que va dentro de la fase conceptual, y vamos a ver qué aspectos involucra esta subfase o subetapa dentro de esta. Volvemos a recordar en esta diapositiva los elementos que nosotros vamos a recordar de la fase 1 y de la fase 2, dentro de las cuales se inserta lo que es la conceptualización o la delimitación del problema, busca también la justificación y viabilidad, y también la fase de cómo yo voy a llegar a este objetivo, cómo me voy a planificar y organizar el trabajo para poder realizar esta investigación en un futuro próximo. En esta diapositiva vamos a comenzar con la problematización. Esto quiere decir de cómo yo, como estudiante o investigador, por así decirlo, genero ideas para poder investigar, y específicamente en enfermería. En este caso ustedes ven varias imágenes ahí que son bastante contextuales. Por ejemplo, esto del COVID, que dice ahí el diario El País que Estados Unidos supera los 240.000 contagios. Están ahí las enfermeras, ¿cierto? En una foto luchando por la salud digna. Acá hay otra enfermera abajo donde refiere de que no hay ventiladores para las personas que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Acá hay otros adultos mayores que piden una vejez digna. Y al medio hay una mujer que es una de las líderes de los años 70 que formó el movimiento feminista, asociado también a la raza negra, ¿ya? Si bien la mayoría de estas son temáticas distintas, muchas de ellas nos llevan a problemas asociados al cuidado, ¿ya? ¿Y por qué coloqué todo esto? Porque en cierta forma nosotros estamos viviendo en un mundo globalizado en donde los problemas de salud y los problemas de cuidado o las necesidades de cuidado de las personas son importantes para nosotros, ¿ya? Por lo tanto, como enfermeros sí debemos investigar en toda esta área, ya sea en los contagios, por así decirlo, qué es lo que está haciendo enfermería como medidas de cuidado, qué está haciendo la enfermera de la salud pública, ¿cierto? Cómo trabaja la enfermera de UCSI, qué está haciendo la enfermera o el enfermero por los adultos mayores,
¿Qué hace la enfermera con las barreras de género que se encuentran muchas veces en la salud? ¿Ya? Entonces, yo enfrentándome a todas estas ideas, puedo saber cuál es la problemática, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner ejemplo específicamente, la enfermera que está ahí de UCI, ¿cierto? Y donde no hay ventiladores, o si hay ventiladores, ¿cómo yo cuido al paciente que está con este tipo de ventilador mecánico? Entonces, dentro de eso hay una pregunta que dice, ¿cuál es la problemática? La problemática general es, por ejemplo, en este caso, es que no, la enfermera a lo mejor no conocen cómo funciona un ventilador mecánico, a qué campo se adscribe, quiere decir que a lo mejor se adscribe al campo de los cuidados intensivos, ¿cierto? ¿Y cuál sería la línea de investigar? Que yo ahí ya el problema lo estoy encauzando para saber qué es lo que hacen las enfermeras de UCI o cómo hacen el cuidado de las enfermeras de UCI. Porque a lo mejor yo busco la bibliografía y no sale. A lo mejor sale lo que hacen, saben de la limitación del esfuerzo terapéutico, sale quizás de la, de la utilización de tecnología, pero no sale cómo la enfermera realiza el cuidado. Entonces quizás esa es una idea para investigar, ¿ya? Entonces se asocia a una problemática grande, que es donde las enfermeras, no todas las enfermeras están capacitadas en UCI, o las que están capacitadas en UCI, no sabemos que ellos lo que ellos interpretan por el cuidado. Acá el campo se escribe a lo que es la unidad de cuidado intensivo. ¿Cuál sería la idea de investigar? Es cómo realizan los cuidados las enfermeras de cuidado intensivo. Para poder generar una idea de investigación, lo que tenemos que hacer, lo que también dice el libro de Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, es que nosotros debemos tener motores de ideas. ¿Qué quiere decir motor? Esto que nos generen energía, lo que hacen los motores, pues a nivel mecánico, ¿cierto? Para poder generar una idea que me permita construir un nuevo conocimiento. Entonces, una idea puede nacer de algún problema que se requiere investigar. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención actualmente, como ex enfermera de UCI, todo lo que se refiere al cuidado post-mortem de los pacientes con COVID-19 que han fallecido, porque en algunas unidades de cuidado intensivo los dejan totalmente invadidos y los llevan así a la morgue. En otros lados les sacan todos los implementos. Entonces, a mí me llama mucho la atención qué hace la enfermera en el cuidado al final de la vida en un paciente que está en una UCI hospitalizado por COVID-19. Entonces, es un ejemplo totalmente personal, pero ustedes pueden en este momento, cuando escuchen la clase, empezar a pensar un problema que le llame la atención. Otro motor de la idea es la oportunidad. La oportunidad es aquella que me da la posibilidad de poder hacer este proyecto de investigación. Si bien a lo mejor yo tengo la idea de buscar esta información de los cuidados post-mortem, los cuidados al final de la vida de los pacientes con COVID-19 en UCI, tengo la viabilidad de realizarlo. ¿Está la oportunidad en alguna UCI se requiere esa información? No lo sé. Por eso cuando uno revisa la bibliografía, tanto la justificación como la viabilidad de la información, tengo que ver si esa oportunidad es factible o no. Este problema que yo detecto tiene que también buscar su solución. No puedo investigar, no sé, el por qué las arcoíris son de 7 colores. Son así las arcoíris de 7 colores, no es un problema, se fijan en cierta forma. Y ahí cuando nosotros buscamos la necesidad de investigar, es que esa investigación tiene que dar respuesta fehaciente del problema que yo estoy investigando. Y aquí también se necesita mucha inspiración e imaginación. A uno le tiene que gustar lo que investigue porque vamos a estar cerca de 2 años y medio con esto en la tesis y ahora en el proyecto de investigar, o sea, perdón, en investigación cuantitativa y posteriormente en la tesis. Por lo tanto, lo que yo investigue tiene que inspirarme para poder generar el conocimiento y tengo que volar lejos con mi imaginación en esta capacidad de ser curioso, ¿ya? Y también esta idea o este motor de idea también tiene que cubrir vacíos de conocimiento, o sea, no puedo estudiar lo que ya está estudiado.
tengo que ver otra arista de lo que ya está estudiado que quizás no está tan profundo, ¿ya? Por lo tanto, para yo tener una buena idea de investigación y ustedes vayan pensando de acuerdo a la tutora que les tocó y al tema que se colocó en algunos grupos, que todavía las tutoras no me entregan todo, ahí entre paréntesis, ver si este motor de ideas que yo tengo como grupo me puede eh, dar una solución a un problema y yo voy a tener la respuesta a eso, ¿ya? Nosotros anteriormente habíamos hablado de cómo se generan los motores de ideas para poder realizar una pregunta de investigación o alguna problemática, ¿cierto? Pero, ¿cómo yo tengo una buena idea? ¿Ya? Y para eso también existe criterio. Uno de los principales criterios es que motiven al investigador. Yo les hablaba hace un rato atrás, en la diapositiva anterior, de que uno tiene que también estar motivado y ser imaginativo con las ideas, ¿ya? ¿Por qué? Porque los proyectos de investigación, tal como este, que ustedes van a empezar este semestre, duran 1 o 2 años, por lo tanto uno va a tener muchos altos y bajos dentro del periodo de investigación o mientras dure el proyecto de investigación. Por lo tanto, la idea tiene que ser motivadora con tal de que a mí me llame la atención y también pensar que sea atractiva e interesante para las otras personas que van a investigar y que van a saber después cuando llega la difusión de esto. Ray Hernández Sampieri también dice que tienen que ser novedosas, ¿ya? Muchas buenas ideas o uno de los criterios que para que el problema que tengo sea una buena idea es que sean novedosas. Ojalá sean así. Hay muchas veces que no son tan novedosas, pero son igual de enriquecedoras. Si es novedosa, mejor, ¿ya? Que sirvan para generar nuevas teorías. Muchas veces estas nuevas investigaciones que han hecho enfermeras o enfermeros han generado nuevos conocimientos, que eso es lo que nosotros buscamos con la investigación, y que en este caso pueda solucionar problemáticas, que no solamente la investigación se quede encerrada en una tesis, sino que esta tesis yo la pueda dar a conocer para que solucione las necesidades de cuidado o las problemáticas en salud que pueda tener el lugar donde yo voy a realizar la investigación. Y obviamente que genere nuevas interrogantes, porque si yo no genero una nueva interrogante, la idea queda, o el proyecto de investigación queda estático. Y la idea es que no sea estático, sino que sea un proyecto que genere nuevas interrogantes a fin de que vaya respondiendo y vaya generando nuevos conocimientos. Nosotros hablamos ya anteriormente sobre las problemáticas, ¿cierto? Qué es lo que es, a qué campo se adscribe, cuál es el problema que yo quiero investigar, toda esta problematización para que nace de una idea, ¿ya? Eh, pero aparte, no solamente el problema yo lo tengo que ver como una idea general, sino que específicamente en esta asignatura lo vamos a ver o cuál es el objetivo final de establecer un problema por la ruta cuantitativa, ¿ya? Y ahí hay 7 tópicos que yo describí, eh, o 7 objetivos, por lo cual es interesante establecer un problema por la ruta cuantitativa. Uno de ellos es que explorar y cuantificar la existencia de un fenómeno. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la enfermera de UCI, ¿cierto? Donde que ella quiere conocer cómo se realizan los cuidados en la unidad de cuidado intensivo. Yo tengo que buscar un instrumento que me diga y que evidencie los cuidados en UCI. ¿Ya? Por lo tanto, para eso yo tengo que ser muy exhaustivo en la búsqueda bibliográfica de encontrar un instrumento validado que me dé y que me diga o que proyecte la cantidad de ese fenómeno. ¿Ya? Si yo encuentro un instrumento, aplico el instrumento, voy a analizar las tendencias de dicho fenómeno, o sea, cómo es el cuidado en UCI. En este caso va a ser, en el ejemplo que le estoy siguiendo, va a ser cómo yo hago esta tendencia del fenómeno del cuidado en UCI. Si no existen investigaciones anteriores, un objetivo de la investigación cuantitativa es que yo puedo realizar un precedente. Hay muy pocos estudios cuantitativos en cómo se realiza el cuidado en UCI, porque hay muy pocos instrumentos que miden. Por lo tanto, es muy interesante buscar ese tipo de instrumentos
para establecer un precedente sobre todo en la enfermería crítica nacional, ¿ya? ¿Para qué también me sirve? Un objetivo también de la investigación cuantitativa, siguiendo el ejemplo, es comparar o relacionar ciertos fenómenos. Por ejemplo, yo puedo, si aplico un instrumento que mida el cuidado o la calidad del cuidado en UCI, puedo compararlo quizás con otros estudios que están hechos con el mismo instrumento en otros países. Por lo tanto, eso me va a ser muy interesante para mí, para la enfermería nacional. Puedo también, por la ruta cuantitativa, determinar causa o efecto de un fenómeno. En este caso, si yo aplico un instrumento que contenga variables que me vayan diciendo el por qué se genera este fenómeno, o el por qué la enfermera cuida de esta forma, el por qué quizás está más pendiente de la tecnología que el cuidado humano, quizás porque esa es una hipótesis que yo estoy diciendo, la ruta cuantitativa o la investigación cuantitativa me va a demostrar aquello. También un objetivo de la investigación cuantitativa es que yo puedo evaluar intervenciones realizadas en una población. Por ejemplo, en esto mismo de las UCI, siguiendo siempre el ejemplo, yo puedo evaluar cuantitativamente cómo se realiza el cuidado a las personas con ventilación mecánica. Y evalúo esa intervención, se fijan, a través de un instrumento. Y obviamente la ruta cuantitativa también me sirve para realizar tecnologías y productos. Y en este caso podría ser quizás realizar un protocolo de manejo de cuidados o cuidados del paciente en ventilación mecánica, ¿se fijan? Pero para eso yo tengo que tener muy clara la pregunta de investigación, que es lo que vamos a ver ahora. Tengo que mi idea de investigar sea muy interesante, sea motivadora, que genere un precedente para poder delimitar el problema, hacer mi pregunta de investigación y establecer mis objetivos claros. Bueno, y en este caso, entonces, ¿qué significa plantear un problema de investigación? El problema de investigación significa, o plantearlo, es como estructurar y afinar formalmente esta idea motivadora que yo me planteé en un comienzo, ¿ya? ¿Cómo yo formulo este problema de investigación? Siempre debe estar formulado en pregunta, y ahí es donde nosotros exigimos la pregunta de investigación. Debe implicar la posibilidad de ser investigado empíricamente. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que ser viable, tenemos que justificar esa investigación. Y ¿se acuerdan que hablamos de la generación de ideas de ser oportuno? Bueno, acá, para problemas de investigación, debemos implicar todos esos aspectos para que pueda ser investigado. Debe ser ético, ¿ya? Porque yo no puedo investigar sin una autorización del comité de ética, sin haber leído las leyes de regulación de las investigaciones clínicas y biomédicas. Por lo tanto, y eso lo vamos a ver en la clase que viene, y debe expresar una relación entre variables. ¿Qué quiere decir esto? Una relación entre un aspecto que yo quiero investigar, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de UCI, ¿cierto? El cuidado que realiza la enfermera en UCI es mi variable, y mi otra variable puede ser a lo mejor una variable sociodemográfica, en donde me explique cómo se relaciona el cuidado con la antigüedad de la persona, cuántos años lleva trabajando en UCI. ¿Se fijan? Entonces, mi pregunta de investigación también tiene que ver esa relación entre variables, ¿sí? Que ahí la vamos a explicar un poquito mejor más adelante. Y bueno, acá vamos a ver qué elementos contiene el planteamiento del problema. Y esto es muy interesante que lo sepan, ¿ya? De que el planteamiento del problema contiene 4 aspectos, que es lo que vamos a ver nosotros acá. Uno es la pregunta de investigación. 2 son los objetivos de la investigación. 3, la justificación de la investigación, el por qué, ¿ya? Y la viabilidad es un cuarto paso. Así que esto no se tiene que olvidar porque todo esto va dentro del planteamiento del problema. ¿Ya? En esta diapositiva vamos a ver el primer elemento, que es la pregunta de investigación. ¿Ya? La pregunta de investigación, como bien lo refiere o lo indica la imagen, es una declaración interrogativa, concisa y que se formula siempre en tiempo presente y debe expresar estos 4 tópicos. Uno, que existe una relación entre variables, ¿ya? Debe existir la posibilidad de que pueda ser probada empíricamente, debe expresar la dimensión temporal y espacial y también debe definir la población objeto del estudio.
En este caso, siguiendo el ejemplo de la enfermera de UCI, ¿cierto? Que yo quiero saber cómo realiza el cuidado o cómo es el cuidado que realiza la enfermera. ¿Cómo sería mi pregunta de investigación? Yo podría decir, en este caso, ¿cuál o cómo es el cuidado que realiza la enfermera en pacientes hospitalizados o mejor, pacientes en ventilación mecánica, ¿cierto? Hospitalizados en una unidad de cuidado intensivo del Hospital Carlos von Buren. Ahí está la dimensión espacial durante el segundo semestre del año 2020. Y ahí está la dimensión temporal. Se fijan que yo definí la relación entre variables que puede ser el cuidado de enfermera y el paciente de UCI. ¿Posibilito la prueba empírica? Sí, porque puedo solicitar las autorizaciones del comité de ética, ¿cierto? Voy a buscar el instrumento que me mida los cuidados al paciente con ventilación mecánica. Expresé la dimensión temporal y también definí la población objeto de estudio, que en cierta forma son las enfermeras, no son los pacientes. ¿Ya? Ojo con eso, porque yo estoy estudiando a las enfermeras. Espero que se haya entendido. Si no, voy a abrir un foro para que ustedes me puedan depositar las dudas que se generen de esta parte. El segundo elemento del planteamiento del problema, entonces el primer elemento vemos que es la pregunta de investigación, que tiene que tener ciertos criterios que los vimos anteriormente. El segundo elemento es describir los objetivos de la investigación. En este caso, y señalan a lo que yo quiero ir, a lo que aspiro como investigación o proyecto de investigación. Uno es el objetivo general, que este permite o se planifica para dar una respuesta a la pregunta de investigación, y los objetivos específicos son como los pasos o los estadios que yo voy a seguir para llegar a dar respuesta a mi objetivo general. ¿Sí? En este caso, los objetivos de la investigación tienen, entre sí los mismos objetivos tienen un propósito, tienen criterios de cómo tienen que formularse y también hay tipos de verbos que yo puedo utilizar para cada uno de los tipos de objetivos que yo quiero plantear. Primero, vamos a ver con la finalidad. En cuanto al propósito de los objetivos de la investigación, son que sirven de guía ya para todo el proyecto investigativo. O sea, yo nunca me tengo que desviar de mi objetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo me llevo a desviar, la investigación se me va a abrir demasiado. Por lo tanto, yo siempre, cada vez que yo hago mi investigación, tengo que dejar mi objetivo muy claramente planteado para yo no salirme de esa línea, ¿ya? ¿Y por qué es importante también? Porque determina los límites y amplitud del estudio, lo mismo que yo les decía. Yo siempre recomiendo a los chicos, cuando hagamos la investigación, es que el objetivo lo coloquen en su computador o en un lugar visible, donde diga, por ejemplo, determinar el cuidado que realiza la enfermera de UCI en pacientes con ventilación mecánica. ¿Se fijan? Y ese objetivo, o conocer los cuidados que realiza la enfermera de UCI en pacientes con ventilación mecánica. Y ese objetivo pueden colocarlo en un post-it, quizá en una nota en el computador, en el celular, con tal de que cada vez que yo me involucre y me profundice en mi proyecto de investigación, mire el objetivo, me salgo el objetivo, no me sirve, ¿sí? El objetivo orienta sobre los datos relevantes, a lo mejor dentro de los cuidados o dentro de la investigación que yo voy a realizar van a salir muchos datos interesantes que yo voy a investigar. Por ejemplo, va a salir la relación que existe entre las enfermeras y los paramédicos, no sé, cualquier cosa. Pero responde a mi objetivo de investigación, que yo quiero en este caso conocer cómo realiza el cuidado. Si no responde, lo elimino y me puede servir para otra investigación. ¿Sí? Y también los objetivos permiten determinar las etapas del proceso. O sea, del proceso de investigación, el objetivo específico me va a ayudar a eso, a que yo delimito todas las etapas del proceso investigativo, que es lo que yo quiero conocer. Por ejemplo, describir la variable sociodemográfica, determinar la relación entre esto, comparar tanto. ¿Se fijan? En cuanto a los criterios de formulación, estos tienen que estar dirigidos a elementos básicos del problema. O sea, no tengo que
buscar, a no ser que sea lo específico, ¿cierto? Eh, Tópicos muy rebuscados. Siempre tengo que ir a la parte general del problema o lo más básico del problema, ¿ya? Siempre tienen que ser claro y preciso para que el lector lo pueda entender y para que nosotros también como investigadores lo podamos comprender y seguir esa misma línea. Tienen que seguir un orden metodológico en el sentido de que lo que hago primero es conocer, después lo que hago es describir, después lo que hago es comparar, ¿se fijan? Entonces voy paso a paso y después analizo. Deben expresarse siempre en infinitivo. Sí, los objetivos siempre deben expresarse en infinitivo para cualquier tipo de investigación. Y ahí yo les coloqué algunos ejemplos de tipos de verbos. Entonces, entre los generales siempre son reconocer, conocer, describir, explicar, valorar. En cambio, los específicos se ocupa más el identificar, determinar, enumerar, contrastar, comparar, ¿ya? Que son tópicos que son más específicos que el conocer, ya que generalmente uno coloca como verbo general, o sea, como objetivo general el verbo conocer. Ya. Nosotros ya hemos visto entonces dos elementos del planteamiento del problema. Uno que es la pregunta de investigación y los objetivos de la investigación. Ahora vamos con el tercer tópico o aspecto o elemento del planteamiento del problema, que es la justificación de la investigación. La justificación de investigación se refiere a las razones del por qué es importante realizar este estudio que yo quiero realizar, ¿ya? Y responde, como bien dice ahí la diapositiva, al por qué y el para qué. El propósito debe ser lo suficientemente fuerte, motivador, para que me pueda justificar su realización. Porque si yo tengo un proyecto que no tiene validez, por ejemplo, bibliográfica, que nadie lo conoce, que en cierta forma no me genera mucho el por qué, no me justifica la investigación porque es una necesidad del paciente o porque es una necesidad de la Enfermería Nacional o porque es una necesidad de cuidado, si no me justifica eso, quizás no sea necesario investigarlo en este momento. Así que ojo cuando usted haga la justificación de su plan de investigación, tiene que ser lo suficientemente importante para dar respuesta al por qué y al para qué. El cuarto y último tópico del planteamiento del problema, que es la viabilidad de la investigación. La viabilidad debe responder a la posibilidad si es factible o no hacer el estudio, ¿ya? Y esto es re importante porque muchas veces han pasado investigaciones en donde son muy bonitas, tienen una buena idea, es muy interesante la pregunta de investigación, los objetivos están clarísimos, una justificación maravillosa, sin embargo, no es viable. ¿Y por qué no es viable? Porque muchas veces no se consideran los puntos que yo les nombro acá. Una, que es la disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos. Por ejemplo, en proyectos de investigación que tienen que entrevistar a 1000 personas. ¿Es factible a nosotros como estudiantes, en el caso de ustedes, entrevistar a 1000 personas en un periodo de 2 meses? No es factible, por lo tanto, todo eso nosotros tenemos que considerar. Financiero, sacar todas estas copias del formulario, del consentimiento que tiene que firmar la persona, ¿se fijan? Y humano, cuento con todo el personal para poder aplicar el instrumento, ¿ya? Otro aspecto que involucra la viabilidad de la investigación es que el acceso al lugar y el contexto debe ser adecuado. Por ejemplo, el acceso, por ejemplo, que es interesante el problema, es muy interesante, por ejemplo, la enfermería penitenciaria. ¿Cómo realiza el cuidado de la penitenciaría? ¿Sí? Es muy interesante, muy enriquecedor como cuidado o necesidad de conocimiento en la enfermería. Sin embargo, uno como estudiante o ustedes como estudiantes, tenemos libre acceso a las penitenciarías. El aspecto ético, ¿se fijan? El contexto me va a ayudar. En este caso, para estudiantes no es viable, ¿se fijan? Porque no, si bien responde a una necesidad de política pública quizá o de cuidado de enfermería, no es viable en el sentido de que yo como estudiante, en el caso de ustedes, lo pueda realizar y en el tiempo. Hay muchas, le vuelvo a decir, proyectos de investigación que tienen un muy buen objetivo, tienen una justificación muy maravillosa, está muy ordenado. Sin embargo, no es posible realizarlo en un tiempo determinado o a veces son estudios demasiado largos que duran 2 o 3 años. Por lo tanto, voy a tener recursos igual
la disponibilidad de material, la financiera y los humanos para dar respuesta a este proyecto de investigación que dura tanta cantidad de tiempo. Por lo tanto, cuando yo realizo un proyecto de investigación para estudiar la viabilidad, debo considerar todos estos aspectos. Si es viable económicamente, si tengo el recurso humano, si tengo el tiempo disponible, si el tiempo me da para dar respuesta a la pregunta de investigación que yo hago, si el acceso a ese lugar es accesible o no es accesible, ¿cierto? El contexto donde yo lo voy a realizar es seguro. Entonces, tenga bien presente cuando ustedes hagan esta parte dentro de su planteamiento del problema, que el tercer taller, vean bien cómo va a ser, si es viable o no la investigación, ¿sí? Entonces ya hemos pasado desde lo que es el planteamiento del problema y todos los elementos que este tiene, pero aún nos encontramos en la fase conceptual, ¿ya? Dentro de la fase conceptual también uno tiene que delimitar las variables del estudio, ya que yo les hablaba anteriormente de lo que son las variables, pero las variables se refieren, ahí lo que dice como concepto, a todo lo que se va a medir, controlar o estudiar, ¿ya? Ahí también la bibliografía dice que son cualidades de un fenómeno, es lo que yo miro, lo cualitativo también de un fenómeno. Pero esta cualidad asume un valor, pues sí o es no, o es del 1 al 5, presente o no presente, se fija, porque así uno responde los cuestionarios. Varían de un sujeto a otro, o sea, todas las variables no son las mismas. Por ejemplo, en el caso de la edad, que es una variable sociodemográfica, es súper distinta en todo, incluso en el mismo curso, porque hay estudiantes de 20, de 21, de 19, de 22, de 27, ¿se fija? Por lo tanto, la variable ahí nos da respuesta también a lo anterior, que asume distintos valores y que varían de un sujeto a otro. Y también se infieren de los conocimientos teóricos del problema. Es decir, que yo para establecer las variables debo conocer primero los aspectos teóricos, el marco referencial primeramente para poder generar también mi problema de investigación y así también generar las variables. En este caso, nosotros vamos a ver dos tipos de variables. Hay muchas diferenciaciones, variable estadística, variable no sé qué, hay muchas. Sin embargo, nosotros vamos a ver dos tipos de variables, uno que es la variable primaria para fines de la asignatura y variables secundarias. En este caso, como bien describe la diapositiva, las variables primarias tienen que ver con el objetivo central de la investigación y siempre son declaradas como, por el autor como tal. O sea, mi variable primaria en el caso de la enfermera de UCI, ¿cierto? Es el cuidado realizado en los pacientes con ventilación mecánica. Esa es mi variable. En cambio, las variables secundarias son todas aquellas que son conocidas por el investigador, pero que a veces me pueden no aportar a la investigación. Por ejemplo, la variable sociodemográfica. ¿Se fijan? Nosotros siempre vamos a estudiar con estas dos, tanto la variable primaria, que es como la principal del estudio, y las variables secundarias que me van a responder o algunas no me van a servir tanto para mi estudio. Ya, entonces vemos que existen, que vimos lo que era la variable como definición, vimos los tipos de variables que vamos a utilizar para esta asignatura, que son las variables primarias y la variable secundaria. Pero aparte de eso, las variables también se tienen definiciones, ¿ya? Y una es la definición conceptual y la otra es la definición operacional de la variable. Como bien dice ahí la diapositiva, la definición conceptual se refiere al significado o a la comprensión teórica de una variable, que en la otra diapositiva lo vamos a explicar bien, con un ejemplo. En cambio, la definición operacional de la variable se refiere al conjunto de operaciones que permite convertir la variable en un dato, ¿ya? Que esto mejor lo voy a explicar con el ejemplo que viene a continuación. Ya, seguimos con las variables. Entonces, yo aquí puse un ejemplo de variable sociodemográfica, ¿cierto? Que la mayoría de los instrumentos la contiene. Esta variable sociodemográfica indica edad, estado civil, no sé qué más, todo lo que sea sociodemográfico. Comprendiendo que la variable conceptual es la definición teórica, ¿ya? ¿Qué es lo que yo defino como variable? Y aquí es donde quiero explicarlo. Entonces, la definición conceptual de la variable sociodemográfica como ejemplo significa los indicadores sociales, económicos y demográficos que permiten medir dinámica y dimensiones de la población. Eso significa, es el significado de variable sociodemográfica, ¿sí? En cambio, ¿cómo yo llevo a desmembrar esta variable sociodemográfica para que me entregue datos? Es a través de la operacionalización de esta. Entonces, la definición operacional de esta variable sociodemográfica es los pasos que ustedes ven acá.
edad, estado civil, previsión social, previsión de salud, nivel educacional. ¿Se fijan? La diferencia que existe entre una y otra, una es la definición teórica y la otra es cómo yo operacionalizo esa definición teórica para que me entregue un dato. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué? Ya, después de aprender hoy día sobre cómo se plantea un problema de investigación, desde en general la idea, ¿cierto? Primero desde problematizar de cómo yo busco una idea, a qué campo se adscribe, ¿cierto? Hasta donde yo hago la pregunta de investigación, formulo esos objetivos, ¿cierto? Justifico la investigación, busco la viabilidad, determino las variables. Hasta ese momento nosotros ya tenemos el marco teórico para poder empezar a buscar la idea de investigación, ¿ya? Por lo tanto, ahora el desafío es a buscar la idea, a plantear el problema, ¿ya? Y a comenzar a investigar. Ya dentro de 2 semanas más nos vamos a encontrar con sus profesoras tutoras, ¿cierto? Para que puedan generar con el primer taller de generar la pregunta de investigación. Por lo tanto, espero que desde aquí a esa fecha, perdón, puedan ustedes tener ya una idea vaga dependiendo de los temas de investigación de sus docentes o de las líneas de investigación de la escuela. Bueno, y con esto hemos terminado la clase de hoy. Agradezco su tiempo, espero que no haya sido tan aburrido escuchar una y otra vez la voz. Espero de que hayan podido comprender lo que es la problematización y la delimitación del problema en sí. Y espero que también puedan llegar con ideas para poder investigar que sean novedosas y llamativas de acuerdo a las líneas de investigación de las docentes que lo están tutoreando. Nos vemos en otra oportunidad y con muchas ganas de investigar. Chao, chicos.